te va, Sol? Buenos días. Sí, tenemos que hablar del punto más débil en este contexto de coronavirus, que son los adultos mayores. Y en esta residencia de Villa Devoto, que queda en Bermúdez al 2200, nosotros vinimos a trabajar hace tan solo 7 días. Se estaba realizando un proceso de evacuación en ese momento porque estaban confirmando al menos un caso de coronavirus y otras 2 personas, como vos decías, que estaban con síntomas de fiebre. Todos ellos fueron trasladados a distintos hospitales. Adentro de este geriátrico, después de 24 horas de que había comenzado este proceso de evacuación, no quedó nadie. Pero lo más grave que es que hoy, a 7 días de ese momento, estamos hablando de una persona fallecida, que es un hombre de 83 años, que fue el caso original de todo esto por el cual se comenzó este proceso de evacuación y que estaba internado Sol en el hospital Vélez Sarsfield. Y no solo eso, sino que los hisopados que se le realizaron, por lo menos 14 dieron positivos. Es decir, de los 24 abuelos que estaban en esta residencia Libra, todavía faltan resultados, me decía uno de los familiares, pero hay 14 personas contagiadas, todos ellos adultos mayores, los que están más en riesgo en cuanto a este virus, a esta enfermedad del coronavirus. Hablamos de 14 contagios y uno que falleció y que ya fue oficializado, estuvo incluido en el parte que cerró el día lunes. ¿Qué es lo que pasó? Porque desde que tenemos la cuarentena obligatoria a nivel nacional, desde el 20 de marzo, en este geriátrico se prohibieron totalmente las visitas. ¿Quién ingresa y contagia a este paciente? Desde el 21 de marzo que estaban prohibidas las visitas, es decir, más o menos desde que comenzó todo esto. El tema es cómo entró el virus al geriátrico. Es la gran pregunta y es la gran pregunta también que tienen hoy por hoy los familiares. Es cierto que en los geriátricos sigue habiendo trabajadores que van y vienen, con lo cual ahí tal vez haya un riesgo. Es la única puerta que pensamos posible para que pueda haber ingresado ese virus, teniendo en cuenta que las visitas estaban suspendidas por completo desde el día 21 de marzo. Lo cierto es que después de esta situación, hoy tuvieron que cerrar las puertas, está completamente desalojado el geriátrico, todos ellos fueron trasladados a hospitales, hisopado positivo, por supuesto que quedaron internados, si hubo alguno de hisopado negativo se trasladó a algún domicilio de algún familiar, pero esto abre también la puerta, Sol, de cómo manejarse en los distintos geriátricos, porque en todos va a haber gente que trabaja y que va y viene, y si son tan población de riesgo y sucede esto, que ingresa el virus y se propaga así tan aceleradamente, bueno, es una cuestión para pensar cómo manejar el tema de los geriátricos. De todas maneras, vos estás diciendo, a ver, algún trabajador que va y viene constantemente, o algún familiar mismo, antes de la cuarentena, ¿no?, que podría haber viajado, que era sintomático, no lo sabemos todavía, esto no se ha confirmado. Lo que sí sabemos y está confirmado es que hay una persona que ha fallecido, tiene 83 años y hay 14 con síntomas. A ver, la semana pasada recuerdo que una de tus notas, uno de los familiares decía que le había llegado un mensaje desesperado diciendo que por favor se lleve a su mamá, a su papá. No recuerdo bien qué familiar, qué vínculo familiar tenía, ¿no? Era desesperante porque llegan hasta el lugar y no sabían qué hacer. ¿A dónde llevo a mi abuelo, a mi mamá, a mi papá? ¿A mi casa? ¿A un hospital? ¿Qué hacemos? Sí. Además es imposible eso, porque había que seguir un protocolo de sanidad. Ese fue un primer mensaje desesperado que mandan desde la residencia a los familiares, que a ellos por supuesto también los indigna, por eso convocan incluso a los medios y comienza este proceso de evacuación más cuidado en algún punto, que era o con ambulancias de SAME o con ambulancias de PAMI o de otra prepaga que tenga alguno de los abuelos, pero la realidad es que tenía que venir personal de salud con todo ese traje que ya conocemos, de protección, para justamente manipular a un paciente que tenía los síntomas y que no se sabía si era positivo o negativo hasta ese momento. Es imposible que si alguien es caso sospechoso, como sucede hoy en la ciudad de Buenos Aires, que es una zona de circulación del virus ya, de circulación comunitaria, y si tiene los síntomas, que sea manejado o llevado de un lugar a otro por cualquiera, sin llevar adelante lo que son los procesos de protocolo de sanidad. Por eso, al principio, la indignación de los familiares, finalmente todos ellos fueron trasladados, Sol, en ambulancia a los distintos hospitales, y hoy tenemos que confirmar un fallecido y 14 contagios cuando aún faltan resultados. Muchísimas gracias, Lucila Antín. Seguimos trabajando en Villa Devoto, en este geriátrico que se llama Libra. Gracias, Lucila.